¿Qué tal amigos? Esta es la novena sesión del curso Tablero de Gestión para Entidades Públicas. Vamos a continuar ahora con la segunda parte del módulo 4, ¿no? En la sesión anterior, como recordarán, estuvimos viendo una introducción de todo el tema que es competencias, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar desarrollando lo que es ya en sí la administración estratégica. Vamos a ver puntualmente varios temas, ¿no? Y acá para tener una idea de lo que vamos a cubrir en esta sesión, lo primero va a ser obviamente el concepto, ¿no? La definición, después cómo funciona, ¿no? La administración estratégica de competencias, tiene para una institución y qué beneficios puede tener. Tenemos la relación, concepto tan vigente de funciones humanos, ¿no? Y muy rápidamente, no sé si vamos a tocar, si como se dice, rápida, esto de los, ¿no? Y como les dije ya en la sesión anterior, vamos a desarrollar o vamos a mirar o explicar un caso real, un caso práctico de una entidad pública, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? De un sector inclusive que ha sonado mucho por los problemas que ha tenido últimamente, ¿no? Un caso de una implementación, cómo se está haciendo en este sector, en esta entidad pública, cómo se está implementando un sistema de gestión por competencias. Ok, bien, entonces viendo inicialmente dando una pequeña mirada a lo que es el entorno que ya todos conocemos, en que están todas las instituciones, todas las empresas, ¿no? Que se caracteriza principalmente actualmente por lo que ya vivimos ya desde hace varios años, la globalización, ¿no? Y muchas condiciones que ya forman parte, digamos, del escenario en el que se desenvuelven las empresas, aparte el principal y también de igual modo la escasa inversión pública y privada, ¿no? Después la otra variable es la insuficiencia. También está olvidando acá los tratados internacionales, ¿no? Con que la rapidez y amplitud de la información, ¿qué más? La falta de liquidez en algunos mercados, ¿no? Etcétera, ¿no? Como pueden ver, son ya factores que intervienen ahora en el escenario de las organizaciones, ¿no? En el tema de la tecnología, ahora que ya todo se ha globalizado, las compras y ventas globalizadas, ¿no? El tema, siempre insistiendo en la rapidez de los entornos, cambia muy rápidamente, ¿no? Especialmente en lo relacionado a los productos y lo brindan las empresas, ¿no? El tema también, las exigencias tanto en calidad y productividad, y lo que ya de alguna forma hemos estado mencionando, el tema de las mejoras, ¿no? Hay una necesidad de mejora continua e innovación, ¿no? ¿No? Proporcionado a la cliente. Obviamente tenemos que pensar que en el ámbito público, instituciones públicas, el cliente es el ciudadano, ¿no? A quien tenemos que brindarle los productos y los servicios finales. Bien, entonces acá hay más bueno, más factores, ¿no? Y como les digo, la idea es solamente mostrarlos, pero no enumerarlos individualmente, porque son varios, son demasiados. Pero por ejemplo acá destacamos conciencia ecológica, ¿no? El impacto social, ahora tan importante el tema de las instituciones que deben de tener una responsabilidad social, ¿no? Se insiste acá en la innovación, ¿no? Etcétera, ¿no?
las alianzas también estratégicas. Todo ello ya forma parte de el campo de acción de todas las empresas, ¿no? El escenario de los mercados actuales, ¿no? Entonces, habiendo visto este entorno, ¿qué perfil del trabajador, según este entorno, se requiere, ¿no? O requieren las organizaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos las características de este colaborador, ¿no? Sería digno de confianza, relacionado a la ética, a los valores, automotivado, creativo, ¿no? Entender el sentido de urgencia y responsabilidad, que sea, ¿no? Que tenga adaptabilidad y flexibilidad al cambio. Esto también es importante, dado que, como acabamos de ver, los escenarios ahora se caracterizan precisamente por tener condiciones muy cambiantes, con mucha rapidez, que esté actualizado en conocimientos. Lo que ahora se requiere también es el trabajo por objetivos, por resultados, ¿no? Orientado hacia el cliente, que como digo, en nuestro caso sería hacia el ciudadano, ¿no? Que tenga habilidad para la toma de decisiones y solucionar problemas, ¿no? Y que tenga conocimientos de la tecnología, ¿no? Que como dice acá, que tenga la cultura informática. Bien. ¿Qué más? Dice también, como parte del perfil del trabajador acorde al entorno actual de las organizaciones, también algo que ya hemos visto en nuestras sesiones anteriores, que debe estar orientado hacia los procesos, ¿no? La mejora continua, que también es un tema que hemos tocado, ¿no? Competencia para multihabilidad, es decir, que sea que no sea tan especializado, o sea, que tenga diferentes capacidades, múltiples capacidades, ¿no? Después el enfoque internacional, a la adaptación, y la palabra que también tiene mucha vigencia de la inteligencia emocional, ¿no? Y la madurez. Y bueno, y como estamos hablando de los ciudadanos, siempre la orientación al servicio y la colaboración. Bueno, este es el caso de la orientación a la productividad y reducción de costos, ¿no? Que también forma parte del manejo eficiente de los recursos. El trabajo en equipo indispensable, ¿no? Tiene que tener esa habilidad y que tenga la disposición a ser evaluado por resultados, ¿no? El tema de la evaluación, que es algo que también recientemente ha sido, como se dice, una fuente de bastante discusión, inclusive que ha motivado un gran conflicto, ¿no? Entre el gobierno y los profesores. Bien, bueno, el tema de idiomas, ¿no? Ya esto ni qué decir, ¿no? Ya es indispensable manejar a veces hasta más de un idioma adicional. Bien, entonces surgen ahora conceptos que hablan del capital intelectual y el capital humano, ¿no? Entonces si bien todos ya tenemos una idea de lo que comprende eso, pero vamos a ver más en detalle esto del capital intelectual, que es tan importante en las organizaciones, ¿no? Entonces, ahora el valor de mercado de una empresa no se circunscribe, ¿no? Solamente a la parte financiera, es decir, a lo que dicen sus estados financieros, sino que también hay un capital intelectual, ¿no? Y ese capital intelectual está representado por
el capital humano y un capital estructural, ¿no? El capital estructural comprende a su vez el capital de los clientes, de sus clientes y de el capital de la organizacional, ¿no? Dentro del capital de la organización o el capital organizacional está la parte del capital emocional, la innovación y lo que ya hemos visto de procesos, ¿no? Y está el capital del conocimiento, ¿no? Entonces estos conceptos los vamos a ir explicando a continuación. Bien, entonces, ¿cuál es una característica actual dentro de la estructura de las empresas contemporáneas, modernas, en el escenario actual que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez más tienen una mayor proporción de activos intangibles sobre los tangibles, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Que cada vez más las empresas de activos intangibles, en la proporción de activos intangibles se va a ir reduciendo, y más bien lo que más va a crecer son los activos intangibles, ¿no? Entonces, justo para sustentar esta tendencia, se habla de que antes, en 1982, los activos tangibles representaban el 62%, ¿no?, del valor de mercado de las empresas. En 1992, esa proporción de activos tangibles se redujo al 38%. Y en el 2000, ¿no?, se redujo aún más, a solo entre 10 y el 15%. Entonces, cada vez más hay una preponderancia y un aumento más bien de los activos intangibles. Bien, vamos a continuar. Y acá está el capital intelectual, como refrendando el cuadro anterior, ¿no?, como el capital intelectual, que obviamente se considera que es un activo intangible, como ese capital intelectual es significativamente mayor a el capital contable, es decir, al que está reflejado monetariamente en los estados financieros de las empresas. Entonces ponen acá ejemplos reales de casos como Coca-Cola, empresas muy conocidas, Microsoft, Intel, Exxon, ¿no?, que el capital intelectual está muy por encima de lo que es el capital contable. Bien, para entender lo que hemos dicho sobre los activos intangibles, los ejemplos, ¿no? ¿Qué se considera como intangible? Algo que no es pasible de valorizar monetariamente, ¿no? O sea, y a su vez que también no tiene una característica física, ¿no? Entonces, como ejemplos podemos ver de activo intangible, acá hay varios, ¿no? El conocimiento que tiene una empresa del mercado, ¿no?, es algo intangible, ¿no? La imagen institucional, la imagen de marca, ¿no? Podemos solo escoger algunos. Las patentes, el know-how, que significa la manera particular, única que tiene una empresa de cómo realizar sus diferentes operaciones, ¿no? Después, la habilidad, justamente la habilidad para adaptarse a los cambios rápidos, ¿no? Habilidad para el alineamiento. Miren, la palabrita alineamiento, estamos hablando del objetivos y estrategias, ¿no? El tema del clima organizacional, ¿no?, también es importante. Y, ojo, habilidad para gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones, ¿no? El trabajo en equipo, que ya lo hemos estado también mencionando varias veces, liderazgo, ¿no?, la creatividad y la innovación nuevamente, y la retención del capital humano, ¿no? Y también se considera un activo intangible los sistemas de
información, ¿no? Que también creo que hemos estado conversando en las otras sesiones, ¿no? Lo importante que es trabajar con una buena información para la toma de decisiones. Bien, ahora vamos a ver lo que son qué herramientas hay, ¿no? Actuales de gestión, de administración y operaciones industriales. Bien, entonces continuamos con este tema de las herramientas actuales de administración y operaciones industriales. Todas son técnicas o herramientas, algunas inclusive son las que más están relacionadas a nuestro tema central de nuestro curso, ¿no? Pero acá solo para que vean, hay muchas otras, ¿no? Coaching, con los famosos coaching, el empowerment, no es otra cosa que el empoderamiento, ¿no? El balance scorecard, que es justamente es los tableros de gestión, es el conjunto de indicadores, ¿no? La capacitación a distancia, gestión, nuevamente la gestión del conocimiento, las certificaciones, los equipos de alto desempeño, la administración por valores, el outsourcing, etcétera, ¿no? Y acá miren, importante para lo que nos interesa ahora, lo que es la administración del capital intelectual y nuestro tema principal, administración estratégica de competencias, ¿no? Muy bien, es lo que justamente el tema central que estamos viendo ahora. Bien, hay muchas, fíjense la cantidad de herramientas de gestión que hay, ¿no? Mejora continua, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestros temas, el liderazgo transformador, ¿no? Etcétera, la reingeniería de procesos, la inteligencia emocional en la empresa, planeación estratégica, ¿no? Etcétera, ¿no? Imagínense, continúa por acá la lista, ¿no? El Just in Time, bueno, que de repente muchos de ustedes ya conocen, es muy conocido, el Kaizen, ¿no? La reingeniería de procesos, ¿no? Tenemos las certificaciones nuevamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el uso de computadoras para las fabricaciones. Bien, entonces, ya centrándonos un poco ya en nuestro tema de gestión, la gestión por competencias, que como ya lo dijimos, también es otra herramienta para gestionar el capital intelectual dentro de una organización. Entonces, la gestión por competencias forma parte también de la estrategia actual, ¿no? Entonces, esta herramienta, ¿qué beneficios da o puede dar a una organización? Entonces, acá está, ¿no? Dice, la gestión estratégica de competencias proporciona a las organizaciones una herramienta a través de la cual puede aumentar su competitividad y de los entornos que hemos hablado, ¿no? Hace unos momentos, que son globalizados, agresivos, ¿no? Y que sobre todo rápidamente cambiantes, ¿no? Entonces, la gestión estratégica de competencia ayuda a aumentar esa competitividad, ¿no? Aquí otra cosa, a responder a las exigencias, ¿no? De los mercados, ¿no? Con niveles cada vez más altos de calidad, ¿no? Productividad e innovación, pero basándonos en la dirección y administración del capital intelectual. ¿Qué más?
También nos ayuda a aprovechar los avances de la tecnología actual, poniéndola al servicio del marco estratégico, ¿no? Ojo, por eso es que vimos, ahora entenderán por qué iniciamos este curso con explicando un poco los conceptos de lo que es ese plan estratégico y la administración estratégica, ¿no? Y acá también, aparte del marco estratégico, también el tema de la gestión de procesos, ¿no? En una organización. Dice, a través de la capacitación y el adiestramiento para el acrecentamiento de las competencias del personal y como consecuencia lograr el incremento de los resultados de la organización, ¿no? Esto tiene que ver también con lograr los objetivos, ¿no? ¿En qué otra cosa más nos ayuda esta herramienta? A medir y aumentar la rentabilidad de la capacitación, el adiestramiento y el desarrollo del personal. Bien. ¿Qué cosa es el capital intelectual y qué cosa es la gestión por competencia? Entonces, ¿quién fue el que descubrió todo este concepto de capital intelectual? Fue Thomas Stewart, ¿no? Entonces él dice que el capital intelectual es la suma de todos los conocimientos de todos los empleados de una empresa que le dan a esta organización una ventaja competitiva. O sea, es la suma de todos los conocimientos de todos los empleados, ¿ok?, dentro de la organización. Eso conforma el capital intelectual. Dice a continuación, la más poderosa herramienta para gestionar el capital intelectual justamente es lo que estamos viendo, la gestión por competencia. Dice, porque sirve para identificar y administrar el capital intelectual, así como lograr que produzca resultados económicos para los negocios. ¿Qué más? Dice, la gestión por competencias permite identificar quiénes tienen o producen conocimientos y sobre todo cómo y para qué los utilizan. O sea, dentro de la organización, la gestión por competencias te ayuda justamente a identificar, ¿no?, quiénes tienen los conocimientos, ¿no?, y también cómo y para qué se usan, ¿no? Luego está el conocimiento, dice la información, ¿no? La información dice que son datos con sentido. Entonces el conocimiento es la información procesada por el cerebro humano que le permite actuar sobre la realidad y transformarla. Conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso después lo vamos estos conceptos a repetir. Luego tenemos que las personas, dice, no solo piensan, es decir, no solo generan conocimiento, sino actúan, y al actuar producen resultados. Pero para ello, dice, además necesitan habilidades, actitudes y motivaciones que les permitan producir tales resultados, ¿no? ¿Qué más? Dice que las competencias, ojo, tratan precisamente de los conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Ojo, las competencias tratan de los conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona actuar para producir resultados, ¿no? Siempre llegamos a lo de los resultados, ¿no?, como objetivo. Bien. Entonces acá, este pequeño esquema para que veamos cómo es el flujo, la dinámica de la administración del conocimiento. Al nivel más incipiente, no más básico, están solamente los datos, ¿no? Es el nivel básico, el nivel preliminar, ¿no? Luego, ya los datos, como dice, los datos con sentido ya se convierten, o los datos articulados coherentemente, ¿no?, ya se convierten en información. Pero esta información, como dice, cuando es procesada por el cerebro, ya pasa a
formar parte del conocimiento. Y luego este conocimiento se puede convertir también en una competencia individual, ¿no? En este nivel de competencia, solamente competencia individual, pero dentro de una organización, ¿no? Lo que se busca es que esta competencia individual también se pueda convertir en competencia de equipos de personas, ¿no? Y finalmente que la competencia también se traslade a toda la organización, entonces se vuelve una competencia de la organización. Al ser competencia de los equipos, forma parte ya a ser también como una competencia de la organización. Y al final, esto produce un aprendizaje e inteligencia ya para toda la organización, ¿no? Ese sería el beneficio, ¿no? Entonces, esa sería, como dice acá el título, la dinámica de la administración del conocimiento. Luego, los datos, bueno, acá explica justamente lo que acabamos, el esquema, ¿no? Lo que se ha puesto en el esquema. Dice, los datos se convierten en información cuando son organizados y analizados por la mente de un ser humano, ¿no? El cual a partir de ello obtiene alguna conclusión. Dice, por ejemplo, dice una estadística de ventas, bien interesante para que con el ejemplo se va a entender mejor cómo son estos diferentes niveles, ¿no? Dice, por ejemplo, dice una estadística de ventas como dato, estadística de ventas, de la cual se pueden concluir las tendencias del mercado, ¿no? Eso es solo como dato. Dice, la información con sentido, ¿no? Aporta el conocimiento al ser humano, el que puede utilizarlo ya para la transformación de la situación como lo desea. Es decir, por ejemplo, dice, mejora el producto o proceso para la distribución del mismo. Es decir, ha adquirido una competencia individual. Dice, la competencia individual se convierte en una competencia de un equipo, ¿no? Y las competencias compartidas entre equipos se convierten en competencias de la organización, es decir, competencias organizacionales. Dice, las cuales hacen posible a esta la transformación de su equipo o circunstancias, ¿no? Impone mercados, competencias, ambiente físico, etc. Una organización que está adquiriendo continuamente competencias, ¿no? Dice, para reaccionar o mejor prever los cambios y modificaciones del entorno, ¿no? Es una organización que aprende, es una organización inteligente, ¿no? Es decir, que cuando constantemente se están adquiriendo competencias, ¿no? Para prever los cambios y modificaciones, eso significa que la organización es una organización inteligente, ¿no? Y que constantemente está aprendiendo. Bien, dice, acá nos explica la importancia del conocimiento para las personas, ¿no? Acá está como siempre los datos sueltos, ¿no? Cuando se articulan o tienen sentido ya se convierten en información. Y el ser humano esta información la puede a su vez convertir en conocimiento. Y luego este conocimiento lo puede llevar a convertirlo en una competencia. Y con la competencia ya tienes la capacidad para transformar la realidad, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? Entonces nos dice que el límite de lo que puedes hacer lo determina el límite de lo que sabes, ¿no? El límite de lo que puedes hacer lo determina el límite de lo que sabes. Ojo, ¿no? Cómo los datos llegan a transformarse en capacidad de modificar el entorno. Entonces, de nuevo, ¿no? Se explica
Este ejemplo es bastante didáctico, se van a entender incluso un caso de lo que puede ocurrir en una empresa, cómo de verdad, dice, los datos llegan a transformarse en capacidad de modificar el entorno. Los datos al nivel, como digo, preliminar, dice, un vendedor registra la cantidad de ventas en una tienda durante todos los días, registra esos datos durante varias semanas. Luego, segundo, como información, ¿no? Como dice acá, acuérdense que la información es conjunto de datos con sentido o con significado. Entonces, segundo, esos datos, dice, el vendedor analiza los datos y se da cuenta que la cantidad de ventas de ciertos productos aumenta en determinados días de la semana. Entonces ya eso es información, ¿no? Luego dice el conocimiento, conclusión del ser humano acerca del comportamiento de algo, ¿no? Entonces dice, sabe que la venta de ciertos productos aumenta en ciertos días de la semana. Eso es lo que, conclusión de la información, ¿no? ¿Y cuál sería la competencia? La capacidad de transformar el entorno. Es decir, ¿qué cosa sería? Es capaz de, dice, de organizar el inventario de productos de la tienda de acuerdo con el consumo de cada día de la semana para que no falte nada y se pueda dar un buen servicio al cliente. O sea, a raíz de ese conocimiento ya logra esa competencia, ¿no? De organizar el inventario de acuerdo justamente a ese comportamiento de las ventas, ¿no? Y luego esto, ¿cómo se convierte? Competencia de equipo. ¿Cuál sería la competencia de equipo? La capacidad anterior, la competencia individual, se comparte, ¿no? Y se utiliza ya en todo un equipo. Es decir, dice, el vendedor comparte la capacidad adquirida con los otros vendedores de su equipo, ¿no? Luego estaría luego de la competencia de equipo ya se convierte en una competencia organizacional. Es decir, que la competencia en equipo se comparte y se utiliza incluso por toda la organización. Es decir, en nuestro ejemplo, la capacidad adquirida por el equipo se extiende a toda la organización, ¿no? E incluso puede convertirse en una política, claro, como en muchos casos, ya se convierte en una política o procedimiento obligatorio. Bien, entonces se dan cuenta con este ejemplo, cómo la información se va convirtiendo, toda la secuencia, como una competencia individual, se convierte luego en competencia en equipo e incluso en competencia, finalmente competencia para toda la organización. La capacidad, la importancia, justamente, ¿cuál es la importancia del conocimiento para las organizaciones? ¿No? Como acabamos de ver, primero de la competencia individual, ¿no? Se puede trasladar a una competencia equipo y incluso también a una competencia a nivel de toda la organización, ¿no? Y esta competencia organizacional le va a generar una ventaja competitiva, ¿no? Que con esta ventaja competitiva puede lograr transformar el entorno, el mercado o los resultados, ¿no? Ese justamente sería el beneficio, ¿no? La importancia de cómo todo lo que puede producir la gestión del conocimiento dentro de una organización. ¿Qué elementos integran las competencias? Bueno, de alguna forma lo hemos estado mencionando, pero lo vamos ahora a precisar. Dice, el saber, dice que es el conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en la competencia, ¿no? El saber, conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico, de carácter social, ¿no?
Los de carácter técnico están orientados a la realización de tareas y los de carácter, los comportamientos de carácter social orientados a las relaciones interpersonales. Luego tenemos después del saber está el saber hacer, que ya no son conocimientos, sino son conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos que se poseen, ¿no? Conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos que se poseen. Entonces acá estamos hablando de habilidades en el saber hacer, y estas habilidades también pueden ser habilidades técnicas o cognitivas. Dice para hacer tareas diversas, como acá los ejemplos siempre ayudan, ¿no? Dice como ejemplo de una habilidad técnica o cognitiva, hacer una pared de ladrillos, atender a un cliente, operar a un paciente, realizar un balance contable, etcétera. Y luego está la otra habilidad no técnica, sino la habilidad social, ¿no? Para relacionarnos con los demás en situaciones heterogéneas, ¿no? Trabajar en equipo, ejercer liderazgo, etcétera, ¿no? Finalmente, en tercer lugar está el querer hacer. O sea, ojo, estamos viendo primero saber, implica los conocimientos. Saber hacer implica habilidades. Y querer hacer, dice, conjunto de aspectos actitudinales o motivacionales responsables de que la persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. O sea, estamos acá en el querer hacer, juega el tema de la actitud del trabajador. Luego, resumen, como elementos de las competencias tenemos el saber que son los conocimientos, el saber hacer, que son las habilidades, y querer hacer, las actitudes. Es decir, son los tres elementos que conforman la competencia: conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Y eso está ligado a la eficiencia en el desempeño de una actividad laboral, ¿no? O sea, ojo, las competencias incluyen tres: conocimiento, habilidad y actitud, ¿no? Los tres integran una competencia. Entonces, ¿por qué realizar una gestión por competencias dentro de una organización? Entonces, según dices David McClelland, los estudios que hay sobre el coeficiente intelectual, ojo, o sea, la parte académica o la parte intelectual, del nivel de inteligencia, dice, no son suficientes para garantizar el éxito de un individuo, por lo que son necesarios los conocimientos específicos, ¿no?, de técnicas concretas, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos de su rol de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que es necesaria la gestión por competencias. Entonces dice que el estudio y análisis de tales variables para cada puesto de trabajo genera un conjunto de elementos observables y medibles que, presentes en una persona, determinan una conducta exitosa, es decir, una competencia, ¿no? Entonces esas serían las razones por las que es tan importante en una organización realizar esta gestión por competencia. Además, dice, si se definen con exactitud las conductas observables, ¿no?, si se definen con exactitud las conductas observables que las personas requieren para el desempeño eficiente de su cargo, encontraremos que para determinados puestos se necesitan pocas competencias y para otros una cantidad mayor. La competencia de una persona deberá manifestarse en su conducta real, y esta es la que debe medirse, ¿no?
y se mide a través de evaluaciones o recolección de evaluaciones o recolecciones de evidencias, ¿no? Eso vamos a ver justamente a continuación. Evidencias de conocimientos, de desempeño, de producto y de actitud. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de un enfoque por competencia? Una persona es competente cuando se manifiesta con su comportamiento observable y medible la eficacia y eficiencia que posee para realizar una actividad laboral. Entonces, esas son las ventajas, ¿no? Que una persona es competente cuando manifiesta con su comportamiento cuando manifiesta con su comportamiento observable y que es medible la eficacia y eficiencia que posee. 2. Dice, el centrarse en comportamientos observables y no en rasgos subyacentes de la personalidad. O sea, un poco que es la objetividad, ¿no? El centrarse en comportamientos observables y no en rasgos subyacentes de la personalidad facilita el uso de conceptos objetivos, manifiestos y fáciles de evaluar o evidenciar. 3. Al establecerse los perfiles de puesto y el perfil de ocupante del mismo basado en competencias, se puede hacer selección de personal más objetiva y dirigida específicamente a las actividades laborales del contenido del puesto. Bien, el enfoque de competencias permite emplear múltiples pruebas de evaluación o evidencias. Por ejemplo, dice las evidencias de conocimiento, que son las pruebas, ¿no?, escritas, de producto, listas para verificar, de desempeño, que son las guías de observación y pruebas de demostración, ejecución, y de actitud, a través de guías de observación. Cinco. El enfoque de competencias está orientado a resultados. Para que alguien sea competente debe saber hacer y querer hacer. Y querer hacer algo en cantidad y con características especificadas y comparables, ¿no? Bien, estas son estamos enumerando o describiendo las ventajas de hacer un enfoque por competencias. ¿Cuál sería la perspectiva actual, ¿no?, de la función de recursos humanos y de la gestión por competencias? ¿Cuál es el panorama actual, ¿no? Y lo podemos ver en este esquema, ¿no? Arriba, siempre el futuro estratégico, ¿no? Siempre lo principal, lo que está arriba es el futuro estratégico, es decir, de nuevo, ¿no?, esto está relacionado al plan estratégico que ya previamente tiene, sobre el cual se basa una organización, ¿no? Pero ojo, acá en la parte horizontal está por un lado izquierdo los procesos y por el otro lado la gente o las personas, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Y después abajo ya está la parte operativa, ¿no?, el nivel operativo. Entonces, dependiendo en qué cuadrante estamos, ¿no?, si por ejemplo estamos más para el futuro estratégico y los procesos, estaremos hablando de una alineación estratégica de recursos humanos, ¿no? Y si hablamos de la gente, las personas, más del lado del futuro estratégico, pero para el lado de la gente y no de los procesos, estaríamos hablando de una administración de la transformación y el cambio, ¿no? Y en este cuadrante, el tercer cuadrante, si estamos del lado de los procesos y el cuadrante de la atención a lo operativo, estaríamos buscando una eficientización de procesos, ¿no? Y finalmente, en el cuarto último cuadrante, si hablamos de lo operativo relacionado a la gente, estaríamos hablando de administración y motivación de personal. Bien, este es como un esquema de todo
el tema de recursos humanos, ¿no? Entonces los 4 roles, que en un nuevo modelo de recursos humanos existen 4 roles. Un rol de socio estratégico, ¿no? ¿Qué cosas tiene como misiones? Promover y conducir la alineación, ojo, esto también relacionado al plan estratégico, la alineación del capital humano con la estrategia del negocio, ¿no? Llevar a cabo la planeación de la estructura organizacional. De nuevo, miren que esto está basado en la planeación estratégica, ¿no? Llevar a cabo la planeación de la estructura organizacional, que eso a su vez está basado en la planeación estratégica. ¿Qué más? ¿Qué otra misión? Traducir las necesidades estratégicas en prioridades para la gestión de recursos humanos. Entonces, ¿qué resultados se logran, ¿no? Ejecución de acciones estratégicas, índices de resultados del negocio, ¿no? Acá hablaríamos de algunos indicadores. Bien. El experto administrador, ¿no? ¿Qué misiones tiene? La gestión del capital intelectual en toda la organización. Promover y colaborar la mejora continua. Miren de lo que hemos hablado, la mejora continua de los procesos del negocio. Colaborar en la reingeniería de procesos, de nuevo los procesos y actualización del sistema. Asegurar la eficiencia y rentabilidad de los procesos de recursos humanos. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? Hay una eficiencia de los procesos de recursos humanos, hay una eficiencia de los procesos del negocio también, y un resultado importante es la rentabilidad de los procesos de recursos humanos. Ok, este sería el segundo rol como experto administrador. El tercer rol, como campeón de los empleados, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer como misión? Incrementar el compromiso y las competencias de los empleados, entender y apoyar de los empleados, las necesidades de los empleados y asesorar a los jefes para que lo hagan. ¿Qué más? Escuchar, responder y proveer a los empleados con recursos para incrementar su pertenencia. Y asesorar a los jefes para que a su vez lo hagan, ¿no? ¿Qué resultados obtenemos? El famoso fortalecimiento del compromiso entre los trabajadores. Algo importante también, la mejora del clima organizacional, y después también el incremento de las competencias de los empleados, ¿no? Luego tendríamos como el rol de agente de cambio. ¿Qué misión tiene el rol de agente de cambio? Administrar la transformación y el cambio para alinear la cultura de la organización con su marco estratégico. Durante los procesos, identificar y enmarcar problemas, construir relaciones de confianza, resolver los problemas, crear planes de acción y darle seguimiento, incrementar la capacidad de la organización para el cambio, ¿no? ¿Qué más? Como agente de cambio, también como misión, enseñar a la empresa a seguir cambiando, ¿no? ¿Qué resultados obtenemos aquí? Eficacia y eficiencia de los procesos de cambio. ¿Okay? ¿Qué más? Características de ser una organización inteligente que aprende, ¿no? Claro, cuando una organización se adapta rápidamente a los cambios, ¿no? Se dice que esa organización tiene la capacidad de aprender, ¿no? Bien. ¿Qué más? Tendríamos el concepto actual de la función de recursos humanos y la gestión de las competencias. El concepto actual de la función de recursos humanos y la gestión de las competencias. Entonces, tendríamos a alinear los conocimientos, ¿no? Habilidades y actitudes que los colaboradores de los colaboradores con los que requiere la empresa, ¿no? La famosa palabrita, ¿no?, que hemos estado repitiendo de alinear, ¿no? Alinear los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores
con lo que requiere la empresa, o en otras palabras, con los objetivos que están en el plan estratégico. Desarrollar las competencias del personal en los procesos, ¿no? Aumentar la competencia de la organización y el compromiso del personal, ¿no? 4, promover el cambio y la mejora continua, ¿no? Entonces, todo eso son rol actual de quien está como responsable de el área de recursos humanos, ¿no? Le competen estas cuatro funciones, muy importante. Entonces, respecto al primero, de alinear los conocimientos, habilidades y actitudes del personal de la organización, ¿no? Dice alinear las competencias, ¿no? con las que requiere para hacer una realidad la ventaja competitiva y los valores organizacionales, lo cual, dice, favorece a su vez el logro de sus objetivos institucionales, visión, etcétera. Todo, de nuevo, acá nos remitimos al plan estratégico, ¿no? 2, desarrollar las competencias del personal en los procesos, ¿no? Dice, lo cual permite eficientar tanto los procesos estratégicos como también los procesos de soporte, ¿no? Muy bien. 3, aumentar la competencia de la organización para administrar el capital intelectual y humano, acrecentar las competencias del personal y reforzar su contrato psicológico con la empresa, ¿no? Y 4, promover el cambio y la mejora continua. Esto es bien importante, ¿no? Es decir, dice, llevar a la empresa a convertirse en una organización inteligente que aprende a analizar su entorno y cambiar por sí misma. Entonces, eso es explicando las 4 funciones de recursos humanos, ¿no? Bien, esto de los ISO, como les digo, ¿qué cosa ustedes? Bueno, creo que ya deben tener la idea de lo que es un ISO. Son certificaciones, ¿no? Certificaciones de diferente tipo, ¿no? que se otorgan a las empresas, ¿no? Entonces está el ISO 9000, o sea, hay varios ISOs, ¿no? Dependiendo de sobre qué es la certificación. Entonces, respecto a este tema de la gestión por competencias, está desde los ISO 9000 a 2000, ¿no? Acá tenemos ISO 9000-2000, ¿no? Está relacionado al sistema de gestión de calidad, el ISO 9001-2000, ¿no? Requisitos de los sistemas de gestión de calidad, el ISO 9004-2000, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces, esto está bien importante. Todo esto tiene que ver con la gestión por procesos, está relacionado, ¿no? Como les dije, esto solo lo vamos a ver porque tiene relación justo con estas normas, con estas certificaciones, ¿no? Lo vamos a ver muy así rápidamente. Y ahora pasamos a ver lo que es cómo gestionar y administrar las competencias, ¿no? Entonces dice, en concreto y específicamente, ¿qué es un sistema de administración estratégica de competencias? Dice, la administración estratégica de competencias consiste en... Ojo, la administración estratégica de competencias consiste en 1. La puesta en acción de un plan coherente y ordenado de acciones de formación y desarrollo del personal, concretado en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Ojo. 2. Encaminado a dotar y a perfeccionar en el personal las competencias necesarias para conseguir las competencias organizacionales que hablamos anteriormente, organizacionales clave o core, ¿no?
competencias o core competencias a través del desarrollo de las competencias estratégicas y las del proceso para todos y cada puesto de la organización. ¿Ok? Tercero, dice, lo anterior permite a la organización hacer una realidad sus ventajas competitivas, ¿no? 4. Y de ese modo conseguir los contenidos de su marco estratégico, ¿no? O sea, lograr lo que sea plasmado en el plan estratégico. Visión, misión, valores, objetivos institucionales, ¿no? Miren qué importante es la administración estratégica y competencias, ¿no? Porque nos consiste en, dice, todos estos 4 enunciados, pero el cuarto dice que de ese modo, dice, conseguir los contenidos de su marco estratégico, es decir, lograr lo que hemos, o sea, en otras palabras, cumplir nuestro plan estratégico. Por ejemplo, visión, misión, y los valores y los objetivos, ¿no? O sea, qué importante es esta administración estratégica de competencia, ¿no? Acá tenemos otro esquema que ya para nosotros es bastante familiar porque lo hemos visto en las primeras sesiones. Acá está, ¿no? De todo lo que forma parte también de un plan estratégico. Justo, acuérdense que hemos visto también la planeación estratégica en las primeras sesiones. Acá estamos revisando estos conceptos y de nuevo acá pueden visualizar el tema de la visión, la misión, ¿no? El análisis FODA, amenazas, debilidades, oportunidades, fuerzas. Luego está el tema de los objetivos del plan estratégico, etcétera, los valores, las estrategias propiamente, los objetivos. Ojo acá está el tema scorecard, objetivos. Entonces para hacer el seguimiento o gestionar los objetivos, justamente se usan una herramienta, son los indicadores o el tablero de gestión, y un ejemplo de tablero de gestión es el scorecard, ¿no? Y eso nos ayuda a monitorear o evaluar cómo, si estamos, si hemos conseguido los objetivos o si estamos en el camino correcto, ¿no? Y luego está la famosa evaluación del desempeño, ¿no? Que justamente con el scorecard también eso nos permite precisamente hacer esa evaluación de desempeño. Entonces acá están las ventajas competitivas por este lado, las competencias claves, ¿no? Core competencias o competencias clave, y las competencias del personal. Bien. Entonces, dentro de las empresas está lo que ya ustedes deben de conocer como ventaja competitiva, ¿no? Que es lo que da valor agregado, ¿no? a una organización. Entonces, dice, las ventajas competitivas de una organización son aquellas características de sus productos, ¿no? o servicios o de su actuación que la hacen positivamente diferente a los ojos del cliente o del mercado. Es decir, lo que diferencia a una organización respecto de sus competidores, ¿no? Y esa ventaja competitiva puede estar en el precio, en el servicio, en la flexibilidad, en su tecnología, etcétera, ¿no? O sea, puede presentarse en diferentes situaciones o factores dentro de la empresa. Entonces, ejemplos, ¿no? Ventajas competitivas uno puede desarrollar en la tecnología, como acabamos de ver, a nivel de costo-precio, a nivel de la distribución, diferentes áreas, ¿no? La calidad del diseño, la facilidad, como dice, para hacer negocio, en ciertas especialidades, en sus procesos, calidad del servicio, el volumen, etcétera, la flexibilidad, ¿no? Depende ahí, ¿no? de la empresa en qué está su fortaleza, ¿no? para poder desarrollar una ventaja competitiva. Las competencias organizacionales clave o core competencias
son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que la organización requiere que todo su personal posea en el nivel en el que les corresponda para que la o las ventajas competitivas que haya elegido para diferenciarse de sus competencias en el mercado se proyecten en la realidad de sus productos o servicios, así como en su actuación. Este es el concepto de competencias clave o core competencias, ¿no? Bien, entonces la ventaja competitiva está muy relacionada a estas competencias organizacionales claves, ¿no? O se les conoce también como core competencias. Bien, continuando, ya viendo la parte última, que es respecto a las competencias, están se consideran tres tipos de competencias: las estratégicas, ¿no? las de proceso y las contributorias a la mejora de indicadores, ¿no? Entonces, dice, ¿qué necesidades debe atender la gestión de las competencias? ¿No? Las necesidades que se dividen en, como digo, en las competencias estratégicas, las competencias de proceso y las competencias a indicadores. Ojo, indicadores siempre, no perdamos de vista que todo el tema relacionado a los indicadores es el tema central de nuestro curso, que es tableros de gestión. Entonces, por ejemplo, con lo primero, bueno, ya sabemos que competencia siempre es conocimiento, habilidad y actitud, ¿no? Entonces, todas ya son los tres elementos que componen una competencia. Entonces, por eso es que se pone acá, ¿no? Para los tres tipos de competencias, ¿no? Todos conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, primero, por ejemplo, dice las estratégicas, contribuye a realizar las ventajas competitivas, ¿no? Las de proceso, ¿a qué se refiere? Hacer funcionar con eficiencia los procesos estratégicos y los de soporte, ¿no? Después, la competencia de indicadores, hacer más eficientes los indicadores estratégicos que no están produciendo resultados, ¿no? Entonces, tenemos ahora las fuentes para la detección de las competencias, ¿no? Igual, ¿no? Así, continuando en el mismo esquema de los tres tipos de competencias, los organizacionales, las de proceso y las contributorias a la mejora de indicadores, ¿no? Entonces acá, en cada uno, por ejemplo, el proceso, haríamos el análisis de los procesos. La mejora de indicadores, tendríamos que analizar los indicadores que están deficientes, ¿no? Y las organizacionales, estaríamos viendo todo lo que concierne a la ventaja competitiva de la empresa, ¿no? Entonces, acá ponemos acá a la derecha que las competencias, cuáles son las competencias que requiere, por lo tanto, un puesto de trabajo serían las estratégicas y las competencias de proceso y las de a indicadores, ¿no? ¿Ok? Entonces, este también es otro concepto que existe dentro de una organización, que es la cadena de valor, ¿no? Los procesos estratégicos, los de soporte. Entonces, esto es nada más el esquema para que ustedes lo vean, lo visualicen, que en toda empresa existen dos tipos de procesos: los procesos de apoyo o soporte, ¿no? Pero ellos están sobre la base de los procesos claves o los estratégicos, ¿no? Que lo integran. Y por ejemplo, los procesos estratégicos serían los de diseño y desarrollo, ventas, manufactura, almacén y embarques, cobranza, etc. Y los procesos de soporte o apoyo serían estos de investigación de mercados, abastecimientos, la parte financiera administrativa, la parte contable, recursos humanos, ¿no? Pero ojo que al final siempre
como objetivo de los procesos está al final el cliente, ¿no? Bien, entonces acá en esta ya creo que una de las últimas láminas de esta sesión dice cuántas competencias pueden incluirse por puesto. Son varios tipos de competencias las que se incluyen por cada puesto en la empresa, ¿no? Ya sea de lo que acabamos de decir, ¿no? De las tres, sea estratégicas, de proceso o contributorias a la mejora indicadora, ¿no? Se debe cuidar, dice, el número de competencias que se incluyan para cada puesto, pues al considerar el conjunto de puestos de la empresa puede resultar un número total inmanejable, ¿no? Dice, por ejemplo, una empresa que tuviese 20 puestos distintos y cada uno de ellos tuviera 10 competencias a desarrollar, sumaríamos al final 200 competencias, ¿no? Que tendríamos que incluir en el plan anual de desarrollo de competencias, a pesar de que muchas de ellas se repitieran para varios puestos, aunque en diferente nivel de requerimiento, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que cuidar, ¿no?, el número de competencias que se incluyan para cada puesto, ¿no? Porque al final puede salir un número demasiado grande, ¿no? El número anterior se elevaría notablemente cuando pensamos que cada puesto puede tener varios ocupantes y habría que diseñar instrumentos de evaluación o evidencia para cada competencia y aplicarlos a todas las personas mencionadas, ¿no? Entonces, eso es como para que tengamos una idea de todas las competencias que pueden formar parte o incluirse en un puesto determinado. Entonces acá es un ejemplo, ¿no? Dice entre ventaja competitiva y las competencias clave en la organización. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ventaja competitiva en este caso de esta organización es precio bajo, costo bajo, ¿no? Entonces, en esta ventaja competitiva estarían involucradas el personal de finanzas, de operaciones industriales y ventas, ¿no? Entonces, ¿qué competencias deberían, respecto a esta ventaja competitiva, qué competencias debería tener el personal de finanzas, por ejemplo, ¿no? Tendrían que tener la competencia de optimizar el capital de trabajo. Después, ¿qué otra competencia? Reducir los costos financieros, inventarios de cartera y financiamiento, ¿no? Eso respecto al personal, las competencias del personal de finanzas. Y en cuanto al personal de operaciones industriales, ¿qué competencias debe tener este personal de acuerdo o alineado a la ventaja competitiva que se ha establecido? Entonces ¿qué competencias tendría? Gestión de productividad, reducción de costos, gestión de la mejora continua, desarrollo de tecnología, y también acá dice rediseño de productos, ¿no? Igual, y en la tercera área de comercialización y ventas, relacionado o alineado a la ventaja competitiva, ¿qué competencias involucran? La gestión rentable de ventas, la gestión de la productividad en ventas y la reducción de gastos de ventas y distribución. Luego también gestión de retorno de inversión promocional y publicitaria. Entonces, es un ejemplo claro de las competencias involucradas, ¿no?, a las ventajas competitivas, ¿no? He diferenciado en sus respectivas áreas, ¿no? Entonces, pues, como hemos visto, finanzas, operaciones industriales y comercialización y ventas, ¿no? Entonces ya es un buen ejemplo de cómo la correlación que hay entre la ventaja competitiva, un ejemplo, y las competencias que debe tener su personal de sus diferentes áreas, alineado a esta ventaja competitiva. Bien, y aquí creo que nos vamos a ir quedando, ¿no? Para luego, que nos quedaría pendiente en la siguiente sesión, solamente el ejemplo de todos estos modelos de gestión de competencias, todos estos conceptos, toda esta aplicación, como ya les he comentado, ya ver el ejemplo
en una entidad pública, ¿no? De cómo efectivamente se implementa este concepto, este sistema de gestión por competencias, ¿no? Entonces, eso es lo que quedaría pendiente para la siguiente sesión de este cuarto módulo, ¿no? Y nos veríamos entonces ahí, ¿no? Para visualizar ese ejemplo. Hasta la próxima entonces. Gracias.